Hola, esta es una lectura general para el signo de Sagitario. Mi propósito es ayudarte a conocer aspectos de tu vida en los que necesites poner mayor atención y conciencia en este momento. Vamos con el primer mensaje. Muy bien, tienes a Plutón, la casa 4 y a Libra. Veo que hay alguna situación en el hogar que está pudiendo ser incómoda, que está siendo en algunos casos caótica. No, de hecho en todos casos tiene ese grado de caos, porque eso es Plutón. Es hacer como mucho desorden para crear orden, para crear espacios que son más limpios en el sentido de que se estuvo guardando ciertas, ya sea conversaciones que no se tuvieron a su tiempo, ya sea no se habló de emociones, reacciones o sentimientos que en su momento fueron dolorosos, que en su momento fueron incómodos, pero que se reprimieron para no tener problemas o para evitar el conflicto con la familia. Esto es directamente con tu familia de sangre o con las personas con las que habitas, o sea, con las que para ti es estar en tu hogar. Por eso esto es tan importante, porque son vínculos cercanos, no es como que sean amigos lejanos o no es como que sean personas del trabajo, no. Al estar Libra y la casa 4, siento que este es un momento muy importante para ti y para los que te rodean, porque es un punto de quiebre, ya sea que después de esta situación la relación se fortalece, pero se va a fortalecer gracias a la honestidad y a sacar ahora sí que los trapos sucios y hablar de manera frontal, de manera también muy directa, pero con respeto y empatía, en el sentido de que hay que escuchar también la otra parte, no solo hablar y que nos comprendan, sino también tratar de comprender al otro. Entonces, como te decía, una de dos: o esta relación se fortalece o esta relación termina por el bien de todos. Entonces, cualquiera de los dos escenarios, Plutón siempre, ese es el punto. Es que tu vida mejore, que seas más consciente de ti y de tu entorno, que cada vez también te conozcas más a ti para poder también saber qué ofrecer a los demás, porque a veces ofrecemos aspectos de los cuales no somos conscientes que no somos. O sea que a veces intentamos encajar en los deseos de los demás para ser aceptados, y eso pues a veces lo hacemos de manera muy inconsciente, y eso es lo que trae los problemas, eso es lo que trae la incongruencia con nosotros mismos y por ende también con los demás, porque les mostramos una cara que quieren ver, pero no es la real que desearíamos externar o expresar. Entonces, Plutón ese es su propósito. Es un propósito muy, muy incómodo, pero muy beneficioso. Es el acercarte cada vez más a ti. Y también, cuando tú te acercas más a ti, las personas que se acerquen a ti o que tú atraigas o con las que vayas a empezar a relacionarte van a ser también más afines o van a alinearse más con tu energía y con tu esencia. Y no quiere decir que tú obligues a los demás a que se alineen a lo tuyo, ni tú a lo de los demás. Ese es el punto de Plutón, que todos estemos como conscientes de nuestras partes, conscientes de quiénes somos y conscientes también de lo que los demás perciben de nosotros y cómo nosotros percibimos a los demás. Más que una pelea o más que un conflicto, esto es un enfrentamiento de verdades, es un enfrentamiento de honestidad. Eso es lo que requiere esta situación. Y como te digo, después será un antes y un después. Esta situación
Él trae un gran cambio, no solo en ti, sino en tu entorno. Incluso en algunos casos esto también significa cambiar de residencia, salir a vivir a otro país, a otra ciudad o a otro continente. Así de profundo y de grande es Plutón. Vamos a ver el presente de Sagitario. Tienes el 4 de copas, el as de pentáculos, el mago y el caballero de bastos. Muy bien, veo que en tu presente estás iniciando con algún proyecto que te entusiasma mucho. Quizá también habías estado esperando por una respuesta, una información o una solución que de repente ha llegado a ti y gracias a eso tú has podido actuar. Primero, el 4 de copas. Veo que este es el momento de pausa, de reflexión o simplemente es una espera por una respuesta o, como te decía, una información o una resolución que te ha llegado en el momento que quizá fue cuando soltaste. Por lo general, cuando soltamos el control, cuando dejamos de preocuparnos o de apresurar algo, es cuando llegan las cosas, cuando estamos en calma. Y eso es lo que yo veo con el 4 de copas, que estabas como ya habías soltado esa necesidad de querer tener la respuesta, la aprobación o el sí en algo. Y en ese momento llegó el 4 de copas y el as de pentáculos me reafirma que tú has obtenido o estás obteniendo una respuesta positiva, un sí, una aprobación, un material o una herramienta que te está ayudando o que está apoyando un emprendimiento o un nuevo proyecto que estás iniciando. El mago, el as de pentáculos, pues, o sea, los ases siempre son inicios y el mago, pues, es el arcano número 1, inicio en una actividad donde desarrollas una habilidad o un talento en el cual quizá tú habías por mucho tiempo dejado de lado y lo estás retomando, o es una habilidad que estás descubriendo. Cualquiera de las opciones, lo que veo es que tú estás teniendo lo necesario para empezar y emprender con éxito esta nueva actividad. Puede tener que ver con algo intelectual, alguna manualidad, canto, literatura, ingeniería, lo que sea, carpintería, como te digo, lo que sea que a ti se te ocurra, o más bien, lo que se te haya ocurrido empezar a hacer porque realmente te emociona, te ilusiona, te apasiona. Y además, como te digo, tienes el talento y la habilidad que se requiere. Eso es lo que tú estás en este momento como que enfocándote más, o es en lo que estás también dirigiendo más tu mente, tu energía y tus esfuerzos. El caballero de bastos aquí es lo que me hace pensar a mí que después de una espera, después de haber obtenido lo que te hacía falta para empezar, pues te empezaste a mover, empezaste a hacer lo que debías hacer, tuviste que actuar, tuviste que incluso, no sé, ir a algún lugar a conseguir esto que te tenían en espera. Quizá fuiste a preguntarle a alguien, quizá fuiste también con una persona que tenía esa herramienta y que podía conseguírtela, porque a veces así pasa, ¿no? No la podemos conseguir en internet o en las tiendas, pero conocemos a alguien que quizá tenía esa herramienta y ya no la utilizaba, o simplemente tenía el contacto que no habías podido encontrar antes. Vamos a ver cuál es el posible futuro de esta situación. También podría referirse como a un pago o a un dinero que te ha llegado, y lo mismo, es para lo mismo, para empezar o emprender un
un negocio o una actividad donde tú vas a desarrollar esa habilidad. Y luego tienes en las posibilidades del futuro el 8 de bastos, el rey de pentáculos y el hierofante. Sí, es que tú habías estado en algunos casos aún estás en espera, pero lo que se viene después de este sí o de esta aprobación son tareas, son deberes que vas a empezar a hacer, pero los harás de manera responsable, de manera muy consciente, en el sentido de que harás lo que debes hacer, pero no te excederás, no vas a exigirte o exigir a tu cuerpo más de lo que debes. Siento que estás conociendo tus ritmos, estás escuchando a tu cuerpo y eso es lo que hará también que tengas buenos resultados, no solo productivos en el trabajo o en el área que estás desarrollando, sino buenos resultados en tu vitalidad, en tu salud y también físicamente. Tú te verás y te sentirás muchísimo mejor. Vamos a ver, primero, el 8 de bastos. Aquí yo siento que también la comunicación seguirá siendo clave. La comunicación siempre es clave, ¿no? Pero siento que la comunicación exterior, en este caso, es la que te ayudará a completar o a concretar con un trámite, con un acuerdo o con una institución o con si quizá habías pedido un préstamo y necesitas pues ir a aclarar pues ciertos puntos. Ese es un ejemplo, pero lo que sí veo es que será importante hablar con personas o con instituciones que son muy serias, porque siento que esto que tú estás iniciando lo estás tomando muy, muy responsablemente y estás viendo o previendo que es como un proyecto que te llevará a tener un gran éxito, pero para también obtener ese éxito hay que hacer las cosas bien desde un principio. Y el 8 de bastos, como te digo, me habla de comunicación, pero también me habla de acciones concretas, hechas en el momento que se requiere, no retrasándolo, pero tampoco adelantándose. Es como tener tu día completo, en el sentido que tienes todo el día ocupado, pero en todo ese día ocupado también es ocupado porque tienes tiempo para ti. Tienes tiempo para descansar, para comer, porque a veces hay personas que dicen, no, es que no he tenido tiempo de comer, por ejemplo, y no, eso no es posible. O sea, sí es posible porque lo hacen. A lo que me refiero, que no debería de pasar, porque no se puede ser productivo cuando no se ha alimentado tu cuerpo o has descansado. No se pueden obtener buenos resultados cuando se hacen las cosas de manera injusta para ti. Porque esa es la parte, tú estás siendo injusto con tu cuidado, estarías siendo injusto con tu descanso, con tu alimentación, pero el 8 de bastos no es así. El 9 es el que sí hay que poner más cuidado, pero en el 8 yo siento que estás en el límite de hacer las cosas que se deben de hacer. O sea, en el 8 de bastos aún como que es tu deber llevar a cabo todas estas tareas y las cumples. Y digo que las cumples de manera responsable y poniéndole atención a tu cuerpo y a tu descanso y a tu espacio, porque también está el rey de pentáculos. El rey de pentáculos aquí es lo que le da el sentido de madurez, de responsabilidad, de estabilidad, de buen manejo de tus recursos materiales. Y como siempre lo digo, el primer recurso material del cual somos responsables y el que debemos de cuidar antes de querer obtener dinero o otros recursos materiales es nuestro cuerpo. Entonces, si una persona que está enferma, una persona que no se siente bien físicamente, no va a poder obtener recursos materiales, y si los obtiene, pues no será como el complemento para estar bien, porque si desde un inicio no se siente bien, pues
aunque obtenga mucho dinero, pues no va a ser como el reflejo o no se sentirá una ganancia real. La ganancia real es cuando tú obtienes el dinero haciendo, uno, lo que te gusta. Segundo, actuando o trabajando de manera sana, que te sientas con una mente despejada o por lo menos con ganas de hacer las cosas, porque a veces vamos a trabajar y está bien, a veces sí, a veces no tenemos ganas de hacer lo que se supone nos encanta hacer o amamos. Eso es normal, pero que siempre, que todos los días no tengas ganas de hacer lo que se supone que amas, ahí es cuando hay que poner cuidado. El rey de pentáculos. Como te decía, aquí yo veo madurez y buen manejo de tus recursos, buen manejo de tu cuerpo, el cuidado, la determinación también para llevar a cabo las acciones en el momento justo. También el rey de pentáculos, en general los reyes son generosos, porque eso es un líder. Un líder piensa en las personas que lo siguen, piensa en las personas que están a su cargo. Un buen líder, un buen rey en el sentido del arquetipo, ¿no? Entonces, veo también que estás consciente de ti, pero también eres consciente de que las demás personas te ven, te siguen y, como te digo, todo lo que ganas o todo lo que obtienes no es solo para ti, también lo compartes. El rey de pentáculos es una persona generosa o es una persona que sabe que lo material es importante, pero es importante porque también crea seguridad, felicidad, pero también crea recuerdos y momentos con personas o con vínculos cercanos al momento de compartirlos. Porque ese es el final también. ¿Quién va que, o sea, nadie se va de esta vida con lo que consiguió materialmente? Y eso es lo que a veces no somos conscientes de ello. Y a veces queremos como que guardar mucho. No digo que hay que soltarlo todo, pero sí encontrar una medida que sea justa, ¿no? Donde te sientas bien con lo que tienes, pero también cuando tienes de más, pues sueltes, porque además ese es también el ritmo del dinero. Hay que encontrarle como el flujo de cuando uno... Yo he notado, y esto es una experiencia personal, yo he notado que cuando quiero ahorrar de más, luego pasa algo que me hace gastar y siento, o sea, un accidente o resulta que me hicieron, no sé, como un engaño en una compra o algo así, ¿no? Pasa algo y yo digo, es que esto me pasó por estar siendo como que en tanta caña o por no haber querido gastar cuando sí podía gastar, pero no quise gastar, ¿no? Entonces, a eso me refiero el manejo de los recursos. El buen manejo de los recursos es obtenerlos, pero también saber que no los vas a retener. Hay que dejarlos fluir. Y luego, la carta de El Hierofante. Esta carta también me habla de responsabilidad, estabilidad, de hacer las cosas de manera tradicional, de manera muy ordenada, buscando también quizá aprobación de alguna institución. Por ejemplo, si tú estás emprendiendo un negocio, a veces se requieren permisos, se requiere ir a pedir, no sé, licencias y todos esos trámites. Entonces, es importante que te acerques a las instituciones que son confiables. Si no se trata de instituciones, quizá también podría referirse a personas que saben más que tú sobre este tema, porque tú al ser el mago, al estar el as de pentáculos, siento que a pesar de que tú eres talentoso o que tengas las herramientas necesarias para empezarlo, también se requiere de personas que quizá sepan más que tú sobre este tema. Y el preguntar, acercarte o investigar, pues es lo que veo que será más recomendable en las posibilidades del futuro. También siento que incluso
en algunos casos, ¿por qué no? Podrían estar empezando con clases en alguna universidad o en alguna institución donde, o sea, que sea ya establecida por bastante, con una gran trayectoria, o sea, con renombre o como son las universidades, ¿no? Que tienen tradición o que tienen ya una buena proyección gracias a que han podido enseñar por muchos años o por mucho tiempo y los resultados se han visto. Vamos a ver un consejo que necesites saber en este momento. El emperador, la templanza y el 4 de bastos. El emperador, la templanza y el 4 de bastos como consejo. Primero, siento que las 3 cartas son de fuego. Es Sagitario, Aries y también, pues los bastos es fuego, ¿no? Entonces, como consejo siento que te dicen que ese fuego creativo, ese fuego que te motiva, también lo utilices no solo para trabajar o para emprender, porque sobre todo estas 2 cartas me habla de compartir esa alegría, de hablar o de reunirte o de celebrar con personas de tu familia o personas, amigos o amigas con las que compartas pues tus emociones o con las que puedas compartir tu alegría y que se sienta estar en armonía y que también como que te despejes un poquito de lo que estás haciendo o de lo que estás trabajando. ¿Y para qué? Pues nada más pues, para distraerte, porque esta parte también es importante, la parte de la distracción, del entretenimiento, del ocio, de la diversión, del placer. Entonces siento que a eso se refiere. Quizá habías estado o estás como muy pendiente haciendo tus cosas de manera responsable y por eso mismo requieres como que pues salirte un poquito más de ese mundo en este momento. ¿Para qué? Pues nada más para relajarte, porque es importante para tu cuerpo, es importante para tu mente, tu vitalidad, tu salud, tu creatividad. Porque cuando estamos demasiado tiempo en un lugar, como que empiezan los bloqueos o empiezan a faltar ideas. Pero si nos alejamos un poquito, aunque sea por 1 hora o 2 horas, se siente, ¿no? Se siente la diferencia de haberte alejado de un poquito del estrés o un poquito de la rutina. El emperador. El emperador me habla de que estás en una posición de poder y que si lo dudas por algún momento o por alguna situación que quizá te había tenido en espera, que recuerdes que siempre has sabido llevar hasta el final tus proyectos y has tenido también que crear nuevas estrategias o planes que han sido exitosos. Porque el emperador es eso, el emperador habla de fuego, habla de impulso, pero no de un impulso desordenado, no de un impulso o de acciones que se hacen de un día para otro. No, el emperador actúa de manera fuerte, de manera determinada, pero también con mucha conciencia, con paciencia y sabe que las acciones requieren de fundamentos, requieren de argumentos válidos, de fundamentos fuertes para que su imperio no caiga de manera repentina o de un día para otro. El emperador tiene conciencia de su poder, pero también sabe que el poder no radica solamente en el hacer, sino también en el pensar y en el sentir. Y luego salió la carta de la templanza. Como consejo también cuida de tu salud, quizá la hidratación sobre todo.
sé más consciente de si estás tomando el agua suficiente durante el día. También lo que tomas antes de dormir, lo que tomas cuando te despiertas. Por lo general, lo que se recomienda es que al despertar siempre tomes agua, porque al estar tanto tiempo dormido, pues el cuerpo, como somos mayormente agua, requiere de hidratación. También como consejo sería acercarte, como te decía, a tus amigos, a tus amigas o a las personas con las que te puedas sentir así, en paz, tranquilo, con las que puedas hablar sin tener que intentar agradar, porque así es con los amigos, ¿no? Uno es como es y por eso se siente bien estar con ellos. Y luego el 4 de bastos, este va más por el lado de la familia, pero también a veces los amigos se convierten en familia. Entonces, es como buscar una vez más despejarte, hacer algo diferente. Incluso no tienes que salir porque el 4 de bastos es como una celebración o una fiesta en el hogar. O es el estar en armonía con alguien en un lugar específico. No tiene que ser en tu casa, podría ser en cualquier otro, pero el punto es como que el sentirse en el hogar, aunque el lugar no importa, lo que importa es la compañía y lo que importa también es cómo tú te sientes estando ahí. Y también es como el punto de celebrar. ¿Celebrar qué? Celebrar que estamos aquí, que hay un día más, porque sobre todo ahora con tanta cosa en el mundo, no se sabe. De hecho, siempre ha sido así, ¿no? No sabemos, hoy estamos aquí, mañana no sabemos si seguiremos, entonces hay que celebrarlo como sea. Vamos a ver ahora los oráculos para terminar tu lectura. La carta del oso dice protección y fe. La fe tiene mucho... Bueno, como que mucho que ver con el arquetipo de Sagitario, porque Sagitario es esa parte filosófica, religiosa, en búsqueda de la verdad, y eso tiene mucho que ver con la fe. La fe es, para mí, es creer en algo que no tienes certeza, pero sientes que debes sentir fe porque eso es lo que te ayuda a continuar en algún aspecto. Si no tuviéramos fe y esperanza, es el confiar plenamente en la vida. Y aquí no me voy a meter en religiones, pero sí siento que la fe debe de... Aquí abajo se quedó una. La fe es como te digo, esa luz que encontramos o que necesitamos en tiempos difíciles. La fe es cuando se requiere más, es cuando las cosas no van bien y es cuando más difícil es de creer en eso, ¿no? Entonces, sea cual sea tu religión, incluso hasta los que a veces se dicen ateos, porque yo alguna vez fui atea, ¿qué era lo que me hacía regresar a la vida diaria cuando algo no iba bien? ¿Era el automático o era algún tipo de fe y esperanza? No digo que en algo externo, pero sí era como ese sentir de que yo necesitaba hacer algo diferente por mí y para mí. Entonces, la fe, sí, y siento que eso es fe, eso es esperanza. ¿En qué? En el futuro, pero en el futuro para mí, siendo quien era, sin religión y sin creer en algo más grande, pero algo me decía que necesitaba hacer algo diferente. Entonces, ahí sí no tengo como explicación, pero sé cómo me sentía y siento que eso es fe también. O sea, sin aceptarlo, eso era fe. Bueno, protección y fe. Siento que
Aquí, pues tú estás sintiéndote protegido por la fe. Y es que es eso también, ¿no? Es el confiar que a pesar de que algo sale mal, pues sigues siendo protegido porque sigues aquí, porque de lo contrario ya no estaríamos aquí. Y de alguna forma el tener fe es el sentirse protegido. Y luego la carta de transformación y poesía. Esto tiene mucho que ver con Plutón. Y la mariposa sobre todo es como que siempre un símbolo de un cambio grande y es un cambio profundo, porque la mariposa de estar en un lugar muy oscuro y de nunca haber volado y después despertarse y abrir las alas y encontrar un mundo totalmente expandido y conociendo cosas que jamás se hubiera imaginado. Siento que ese es el punto de quiebre que también está en este momento y es una transformación profunda que incluso para algunas personas se pueden agarrar como de este momento que puede ser muy duro o incómodo o doloroso e incluso empezar a escribir, a hacer poesía, a componer música, a, no sé, a escribir un libro, a hablar de cosas que te pasen, pero de manera creativa. Y también esa es una forma de transmutación, de transformación, de transformar tus emociones, sentimientos más profundos y que incluso pudieran ser a veces de tristeza, de vergüenza, de lamento, de coraje, pero todo eso es importante aceptarlo, sacarlo y en algunos casos de manera poética, pues eso hasta sirve también para después compartirlo. No necesariamente tienes que compartirlo, pero es una opción que yo estoy viendo con esa carta. Y luego, determinación y energía mental. Esto es lo que también es como la contraparte de la fe, porque la fe es como creer en algo que no es lógico, en algo que no tienes, como te digo, la certeza ni es concreto. Pero la energía mental también es la parte que le da como ese balance a no dejarse ir solo por la fe, porque también pues tampoco vamos a ponernos a hacer cosas que son ilógicas. Necesitamos esa energía mental, necesitamos ese balance de ponernos también a pensar. Y esa energía mental también cuando la ponemos en orden, cuando hacemos un plan, nos ayuda a actuar con mayor determinación y con mayor seguridad en lo que estamos haciendo. Vamos a ver este oráculo que también había sacado, pero me adelanté en la explicación. Y dice esta carta: oportunidades, crecimiento, lealtad, cadenas y promesas. Oportunidad y crecimiento. Y es la carta, dice, es el peregrino. Y tiene ahí una lámpara que siento como que esta se asemeja a la carta del ermitaño. Oportunidades y crecimiento. Cuando tú alumbras o iluminas tu oscuridad, tu sombra, las cosas que son incómodas, ahí hay oportunidad de crecimiento siempre. Y eso es Plutón, una vez más. Es el atreverte a enfrentar tus miedos, tus vergüenzas, tus complejos, todo lo que no te gusta de ti y todo lo que niegas y todo lo que aún incluso no sabes que eres o por qué reaccionas como reaccionas a veces dependiendo de alguna acción de los demás o por qué cierta ideología te choca mucho o por qué ciertas personas no puedes soportar. Todo eso, todas esas partes que son incómodas y que a veces ignoramos para no enfrentarlas, de eso se trata Plutón y de eso se trata también esta carta, de iluminar tu sombra y que ahí vas a encontrar oportunidades porque vas a encontrarte
cada vez más a ti, y eso es crecer. Luego, esta carta dice lealtad, cadenas y promesas. Siento que aquí hay lealtades que se están rompiendo. Hay cadenas que se están rompiendo. Y es esto. Era lo que te decía. Esto que está pasando o se une o se rompe. Porque no hay de otra. Y en ese sentido, con esta carta, digo, en algunos casos, las lealtades se van a romper porque vas a romper la lealtad exterior para ser más leal contigo mismo o contigo misma. Esas cadenas invisibles que te que te pusiste tú mismo o tú misma sin ser consciente, porque hay que ser claros. Nadie actúa con conciencia de ser infeliz o con conciencia de tener errores, no. Pero sí hay que decirlo, que lo hacemos. Nosotros mismos nos encadenamos por ser leales con los demás, por prometer cosas que no estábamos seguros, pero por la respuesta o la felicidad momentánea lo hicimos. Y esta carta también te dice, está bien romper con eso. Está muy bien, a pesar de que quizá en algunos casos haya pasado mucho tiempo para que llegues a este punto, no importa, siempre se puede volver a empezar y es mejor detener algo que no es real a tiempo. Es mejor si aún tenemos esa posibilidad, y la tenemos porque aquí estamos, si no ya no estuviéramos en este momento aquí, romper con esas cadenas y romper con promesas que quizás hicimos y no culparnos, porque también cuando hacemos a veces hacemos promesas cuando estamos muy contentos, quizá hacemos promesas cuando tenemos emociones muy intensas y es cuando menos se deberían de hacer promesas porque no estamos viendo las cosas de manera clara ni estamos siendo conscientes de lo que estamos haciendo. Entonces, teniendo en cuenta eso, no vamos a culparnos porque en ese momento pues no éramos conscientes de lo que estamos haciendo ahora. Entonces, es importante que dar ese paso consciente y 2, no culpar a los demás, simplemente ser responsable de la parte que le toca a cada quien. Y de aquí para adelante empezar a trabajar con mayor conciencia, y esto no significa que no nos volvamos a equivocar. Quizá vamos a volver a equivocarnos, pero no de la misma manera. Ahí sí, no podemos volver a equivocarnos en el mismo tema. Ahí sí ya sería mucha irresponsabilidad de nuestra parte si volvemos a hacer lo mismo con la misma persona y decimos lo mismo. Eso ya no. Ya no es permisible en este caso. Bueno, pues esto sería todo por esta lectura. Muchísimas gracias por escucharme y espero que te haya servido.